¿Qué haría usted si Dios le pidiera que abandonara todo lo que conoce, su familia, su tierra, sus posesiones, para seguirle hacia un destino completamente desconocido? Esta es exactamente la historia extraordinaria de un hombre que cambió el curso de la humanidad para siempre. Un hombre cuya fe inquebrantable lo convirtió en el padre de tres de las religiones más importantes del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Hoy exploraremos la fascinante vida de Abraham, también conocido como Abram, y descubriremos cómo sus decisiones y su relación única con Dios establecieron las bases de la fe para miles de millones de personas a lo largo de la historia. La historia de Abraham no es solo un relato antiguo escrito en pergaminos polvorientos. Es una narrativa llena de drama, desafíos imposibles, milagros extraordinarios y momentos de duda muy humanos que nos conectan profundamente con este personaje bíblico. Desde su llamado divino en Ur de los Caldeos hasta su disposición a sacrificar a su hijo Isaac, Abraham enfrentó pruebas que pondrían a prueba la fe de cualquier persona. Pero ¿qué fue lo que realmente hizo que Abraham fuera tan especial? ¿Por qué Dios eligió específicamente a este hombre para establecer un pacto eterno? Si este contenido te está resultando interesante y quieres seguir aprendiendo sobre las historias más fascinantes de la Biblia, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a continuar creando contenido de calidad que edifica y enseña. Abraham nació aproximadamente en el año 2166 a.C., en una época donde el mundo estaba sumergido en la idolatría y el politeísmo. Su ciudad natal, Ur de los Caldeos, era una de las ciudades más avanzadas de la antigua Mesopotamia, ubicada en lo que hoy conocemos como el sur de Irak. Esta ciudad era un centro comercial próspero, famosa por sus zigurats impresionantes y su sofisticado sistema de escritura cuneiforme. Sin embargo, también era un lugar donde se adoraban múltiples dioses, donde los sacrificios humanos no eran desconocidos y donde la corrupción moral había alcanzado niveles alarmantes. Teraj, el padre de Abraham, era fabricante de ídolos, una profesión respetada y lucrativa en aquella sociedad pagana. Abraham creció rodeado de estas imágenes talladas que su propio padre creaba con sus manos. Dioses de piedra y madera que los pueblos adoraban esperando protección, prosperidad y bendiciones. Pero algo en el corazón de Abraham era diferente. Desde joven, él cuestionaba la lógica de adorar a objetos creados por manos humanas. ¿Cómo podían estas estatuas mudas, ciegas y sordas ser realmente divinas? ¿Cómo podían ayudar a alguien si ni siquiera podían ayudarse a sí mismas? Según las tradiciones rabínicas y los escritos históricos, Abraham comenzó a desarrollar una comprensión revolucionaria sobre la naturaleza de Dios desde muy temprana edad. Mientras observaba los cielos estrellados durante las noches en Ur, Abraham reflexionaba sobre el orden perfecto del universo, la precisión matemática de los movimientos celestiales y la complejidad extraordinaria de la vida misma. Todo esto le llevaba a una conclusión inevitable. Tenía que existir un creador único, invisible, todopoderoso, que había diseñado y sustentaba toda la creación. Esta revelación personal no fue bien recibida por su familia ni por la sociedad que lo rodeaba. Los relatos tradicionales cuentan que Abraham llegó incluso a destruir los ídolos en el taller de su padre, tratando de demostrar la futilidad de adorar objetos inanimados. Su padre Teraj, comprensiblemente enfurecido por la pérdida económica y la vergüenza social, se encontró en una posición muy difícil. Su propio hijo estaba desafiando no solo su medio de vida, sino toda la estructura religiosa y social de su civilización.
Fue en este contexto de tensión familiar y social que ocurrió algo absolutamente extraordinario, algo que cambiaría no solo la vida de Abraham, sino el destino de toda la humanidad. Dios mismo se reveló directamente a Abraham. No fue una visión ambigua, no fue un sueño confuso, no fue una experiencia mística que pudiera interpretarse de múltiples maneras. Fue una comunicación clara, directa y específica del Dios del universo hacia este hombre que había estado buscándolo sinceramente. Pero la revelación divina vino acompañada de una instrucción que debió haber sacudido a Abraham hasta lo más profundo de su ser. Dios le dijo que abandonara todo lo que conocía y amaba. Pero, ¿por qué Dios pediría algo tan radical? Las palabras exactas que Dios dirigió a Abraham, registradas en el libro de Génesis, fueron precisas y contundentes. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Analicemos la magnitud de lo que Dios le estaba pidiendo. Primero, vete de tu tierra. Abraham tenía que abandonar Ur, una ciudad próspera donde tenía seguridad económica, conexiones sociales y un entorno familiar. En aquella época, dejar la propia tierra era prácticamente equivalente a una sentencia de muerte. Sin la protección de la tribu, sin el conocimiento del territorio, sin alianzas establecidas, una persona se convertía en presa fácil de bandidos, bestias salvajes, o simplemente podía morir de hambre o sed en territorio desconocido. Segundo, vete de tu parentela. En la cultura antigua, la familia extendida no era solo una cuestión sentimental, era el sistema de seguridad social. La familia proporcionaba protección militar, apoyo económico en tiempos difíciles, cuidado en la vejez y venganza en caso de injusticia. Abandonar la parentela significaba renunciar voluntariamente a toda red de seguridad conocida. Tercero, vete de la casa de tu padre. Esto incluía abandonar la herencia, la posición social, el legado familiar y todas las expectativas de futuro que Abraham había construido. En una sociedad patriarcal, la casa paterna representaba identidad, propósito y destino. Sin ella, Abraham se convertía en un vagabundo sin nombre ni historia. Pero Dios no solo pedía sacrificio, también ofrecía promesas extraordinarias. Le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, una tierra propia, bendición personal y algo aún más asombroso, que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Pero Dios no solo pedía sacrificio, también ofrecía promesas extraordinarias. Le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, una tierra propia, bendición personal y algo aún más asombroso, que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Sin embargo, había algo que Dios no le reveló inmediatamente, algo que haría esta jornada aún más desafiante de lo que Abraham podía imaginar. Dios no le dijo exactamente a dónde tenía que ir. La instrucción fue simplemente a la tierra que te mostraré. Imaginen por un momento la fe extraordinaria que esto requería. Abraham tenía que abandonar todo lo conocido para dirigirse hacia un destino completamente incierto, confiando únicamente en la voz de un Dios invisible. No tenía mapas, no tenía guías turísticas, no tenía contactos en el destino final. Solo tenía la promesa divina y la convicción en su corazón de que esta voz era realmente de Dios. La respuesta de Abraham fue inmediata y radical. Las Escrituras nos dicen que se fue Abraham como Jehová le dijo. No hay registro de argumentos, quejas, peticiones de más información o intentos de negociar términos más favorables. Esta obediencia instantánea revela algo profundo sobre el carácter de Abraham.
Él había desarrollado una confianza tan sólida en Dios que estaba dispuesto a apostar toda su vida en sus promesas. Abraham tenía 75 años cuando recibió este llamado. En nuestra época moderna, consideraríamos esta edad como el momento ideal para la jubilación, para establecerse cómodamente y disfrutar de los frutos del trabajo de toda una vida. Pero Abraham interpretó este llamado como el comienzo de su verdadera aventura. Junto con su esposa Sara, que tenía 65 años, su sobrino Lot y todos sus sirvientes y posesiones, Abraham emprendió un viaje que los llevaría a través de cientos de kilómetros de territorio peligroso y desconocido. El grupo viajó desde Ur hacia Harán, donde se establecieron temporalmente. Harán era una ciudad comercial importante ubicada en lo que hoy es el sureste de Turquía. Allí permanecieron hasta la muerte de Teraj, el padre de Abraham. Pero Harán no era el destino final que Dios tenía en mente. Después del período de duelo, Dios volvió a hablar con Abraham, confirmando su llamado e instándolo a continuar el viaje hacia la tierra prometida. Desde Harán, Abraham se dirigió hacia el sur, hacia la tierra de Canaán. Este territorio estaba habitado por diversas tribus cananeas, pueblos guerreros que no recibirían amablemente a forasteros que pudieran competir por recursos escasos como agua y pastizales. Desde Harán, Abraham se dirigió hacia el sur, hacia la tierra de Canaán. Este territorio estaba habitado por diversas tribus cananeas, pueblos guerreros que no recibirían amablemente a forasteros que pudieran competir por recursos escasos como agua y pastizales. Pero cuando Abraham finalmente llegó a Canaán, algo extraordinario sucedió que confirmó que había tomado la decisión correcta. Dios se apareció nuevamente a Abraham en Siquem, junto a la encina de More, y le hizo una declaración que debió haber llenado su corazón de asombro y gratitud. A tu descendencia daré esta tierra. Abraham había llegado al lugar correcto. Esta no era solo una tierra cualquiera. Era la tierra específica que Dios había elegido para establecer su pacto eterno con la humanidad. Abraham respondió a esta confirmación divina, construyendo un altar a Jehová, marcando así el primer acto de adoración al Dios verdadero en la tierra prometida. Sin embargo, la vida en Canaán no resultó ser el paraíso terrenal que Abraham podría haber esperado. Poco después de su llegada, una hambruna severa azotó la región. Los cultivos se marchitaron, los pozos se secaron y el ganado comenzó a morir de hambre. Esta crisis planteó una pregunta inquietante para Abraham. ¿Había escuchado correctamente la voz de Dios? ¿Era posible que hubiera cometido un error catastrófico al abandonar la seguridad de Ur por esta tierra aparentemente maldita? Enfrentado con la posibilidad de que toda su familia muriera de hambre, Abraham tomó una decisión que revelaría tanto su humanidad como las complejidades de vivir por fe. Decidió descender a Egipto, donde había abundancia de comida gracias a las crecidas regulares del río Nilo. Esta decisión, aunque comprensible desde una perspectiva humana, no había sido específicamente autorizada por Dios. Abraham estaba actuando según su propio juicio, tratando de resolver una crisis usando su propia sabiduría. El viaje a Egipto presentó un nuevo dilema que pondría a prueba no solo la supervivencia física de Abraham, sino también su integridad moral. Sara, su esposa, era una mujer extraordinariamente hermosa, incluso a los 65 años. Abraham sabía que cuando llegaran a Egipto, los funcionarios del faraón quedarían impresionados por la belleza de Sara y la tomarían para el harén real. Según las costumbres de la época, matarían al esposo para eliminar cualquier complicación legal. La solución que Abraham propuso era tanto ingeniosa como moralmente cuestionable. Abraham le pidió a Sara que se hiciera pasar por su hermana en lugar de su esposa. Técnicamente esto no era una mentira completa, ya que Sara era su media hermana, hija de su padre, pero de diferente madre. Sin embargo, la omisión de su relación matrimonial era claramente un engaño diseñado para salvar su propia vida.
potencialmente a costa de la pureza y dignidad de su esposa. Abraham le pidió a Sara que se hiciera pasar por su hermana en lugar de su esposa. Técnicamente, esto no era una mentira completa, ya que Sara era su media hermana, hija de su padre, pero de diferente madre. Sin embargo, la omisión de su relación matrimonial era claramente un engaño diseñado para salvar su propia vida, potencialmente a costa de la pureza y dignidad de su esposa. Pero lo que Abraham no sabía era que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que revelarían dramáticamente la fidelidad protectora de Dios. Efectivamente, cuando Abraham y Sara llegaron a Egipto, la belleza extraordinaria de ella no pasó desapercibida. Los príncipes del faraón la vieron y la elogiaron delante de su señor, describiendo su hermosura en términos tan entusiastas que el faraón inmediatamente ordenó que fuera llevada a su casa. Sara fue incorporada al harén real, y Abraham, presentándose como su hermano, recibió un trato extraordinariamente generoso del faraón, quien le obsequió ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Desde una perspectiva puramente material, el plan de Abraham había funcionado perfectamente. Él estaba vivo, era próspero y tenía la protección del hombre más poderoso de Egipto. Pero había un problema fundamental. Sara estaba en el harén del faraón y Abraham no tenía manera humana de rescatarla sin revelar su engaño y probablemente perder la vida en el proceso. Parecía que Abraham había resuelto un problema creando otro mucho más grande y complejo. Pero Dios no había abandonado a sus siervos. El Señor hirió al faraón y su casa con grandes plagas a causa de Sara, la mujer de Abraham. Estas plagas eran tan severas y evidentemente sobrenaturales que los magos y consejeros de Egipto rápidamente determinaron que estaban relacionadas con la presencia de Sara en el palacio. El faraón, que era considerado una deidad viviente por su pueblo, se encontró completamente impotente ante el poder del Dios de Abraham. Cuando el faraón finalmente descubrió la verdad sobre la relación entre Abraham y Sara, su reacción fue sorprendente. En lugar de ejecutar a Abraham por su engaño, como habría sido su derecho según las leyes egipcias, el faraón simplemente lo confrontó con una pregunta penetrante. ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? La respuesta del faraón reveló tanto su temor al Dios de Abraham como su reconocimiento de que había sido usado involuntariamente en una situación que lo había puesto en peligro divino. Sin demora, ordenó que Abraham y Sara fueran escoltados fuera de Egipto junto con todas sus posesiones. Abraham salió de Egipto considerablemente más rico de lo que había entrado, pero más importante aún, había aprendido una lección invaluable sobre la soberanía y fidelidad de Dios. Este episodio marcó un punto de inflexión en la comprensión que Abraham tenía de su relación con Dios. Había aprendido que incluso cuando él fallaba, cuando tomaba decisiones cuestionables o cuando su fe vacilaba, Dios permanecía fiel a sus promesas. Pero este no sería el último desafío que Abraham enfrentaría en su jornada de fe. Este episodio marcó un punto de inflexión en la comprensión que Abraham tenía de su relación con Dios. Había aprendido que incluso cuando él fallaba, cuando tomaba decisiones cuestionables o cuando su fe vacilaba, Dios permanecía fiel a sus promesas. Pero este no sería el último desafío que Abraham enfrentaría en su jornada de fe. De hecho, se avecinaba una prueba que pondría en cuestión la posibilidad misma de que las promesas de Dios se cumplieran. Cuando Abraham regresó de Egipto a la tierra de Canaán, trajo consigo no solo riquezas materiales, sino también una comprensión más profunda del carácter de Dios. Sin embargo, su prosperidad creó un nuevo problema. Sus rebaños y los de su sobrino Lot habían crecido tanto que la tierra ya no podía sostener a ambos grupos en la misma área.
Los pastores de Abraham y los de Lot comenzaron a tener conflictos por los derechos de pastoreo y el acceso a fuentes de agua, creando tensión entre los dos hombres que habían viajado juntos desde Ur. Abraham, demostrando una sabiduría y generosidad extraordinarias, propuso una solución que reveló su carácter noble. Le dijo a Lot: «No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda». Esta propuesta era extraordinariamente generosa, considerando que Abraham era el tío mayor y, según las costumbres de la época, tenía derecho a elegir primero. Además, Dios había prometido específicamente esta tierra a Abraham, no a Lot. Sin embargo, Abraham estaba dispuesto a permitir que su sobrino eligiera la mejor porción para mantener la paz familiar y evitar conflictos que pudieran dañar su testimonio ante los pueblos cananeos. Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era abundantemente regada por todas partes, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Esta región era extraordinariamente fértil, con ciudades prósperas como Sodoma y Gomorra, donde había abundantes oportunidades comerciales y una vida aparentemente cómoda. Sin considerar las implicaciones espirales de su decisión, Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente. La decisión de Lot reveló una perspectiva puramente materialista. Él evaluó las opciones basándose únicamente en la prosperidad económica inmediata, sin considerar las condiciones morales y espirituales de las ciudades hacia las cuales se dirigía. Sodoma y Gomorra eran conocidas por su wickedness extrema, su violencia, su inmoralidad sexual y su desprecio por la justicia. Pero estos factores no influyeron en la decisión de Lot, quien se sintió atraído únicamente por las ventajas materiales aparentes. Abraham, por el contrario, se quedó en la tierra de Canaán, en territorio montañoso que era menos fértil, pero espiritualmente más seguro. Inmediatamente después de la separación de Lot, Dios habló nuevamente con Abraham, renovando y expandiendo sus promesas de manera sorprendente. Pero había un aspecto de estas promesas que comenzaba a crear una tensión creciente en el corazón de Abraham. Abraham, por el contrario, se quedó en la tierra de Canaán, en territorio montañoso que era menos fértil, pero espiritualmente más seguro. Inmediatamente después de la separación de Lot, Dios habló nuevamente con Abraham, renovando y expandiendo sus promesas de manera sorprendente. Pero había un aspecto de estas promesas que comenzaba a crear una tensión creciente en el corazón de Abraham, una tensión que se convertiría en el desafío más profundo de su vida. Dios le dijo a Abraham: «Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada». Estas palabras eran extraordinariamente consoladoras y confirmaban que Abraham había tomado la decisión correcta al permitir que Lot eligiera primero. Sin embargo, había un problema fundamental que se hacía más evidente con cada año que pasaba. Abraham y Sara no tenían hijos. Él tenía ya 80 años, Sara tenía 70, y ambos habían pasado largamente la edad natural de procreación. ¿Cómo podía Dios cumplir una promesa de descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra cuando la pareja no había logrado concebir ni siquiera un hijo después de décadas de matrimonio? Esta paradoja creó una crisis de fe profunda en el corazón de Abraham. Por un lado, había experimentado múltiples confirmaciones sobrenaturales de que Dios era real, poderoso y fiel a sus promesas.
Por otro lado, la realidad biológica parecía hacer imposible el cumplimiento de la promesa más fundamental del pacto divino. Abraham se encontró en una situación donde tenía que elegir entre confiar en lo que podía ver y medir científicamente, o confiar en la palabra de un Dios invisible que había hecho promesas aparentemente imposibles. En medio de esta lucha interna, Sara propuso una solución que era culturalmente aceptable, pero espiritualmente cuestionable. Según las costumbres mesopotámicas de la época, una esposa estéril podía dar su sierva a su esposo para que concibiera hijos en su nombre. Sara tenía una sierva egipcia llamada Agar, probablemente adquirida durante su estancia en Egipto, y sugirió que Abraham tuviera relaciones con ella para producir un heredero. Esta propuesta colocó a Abraham en una posición extremadamente difícil. Por un lado, Sara era su esposa amada y respetada, y su sugerencia ofrecía una manera práctica de resolver el dilema de la herencia. Por otro lado, Abraham tenía que preguntarse si esta era realmente la manera en que Dios quería cumplir su promesa, o si era un intento humano de forzar el cumplimiento de algo que solo Dios podía hacer en su tiempo perfecto. Después de mucha deliberación, Abraham aceptó la propuesta de Sara. Agar concibió rápidamente, y esto creó una nueva dinámica en el hogar que nadie había anticipado completamente. Pero lo que parecía ser una solución práctica, pronto se convertiría en una fuente de conflicto y dolor. Después de mucha deliberación, Abraham aceptó la propuesta de Sara. Agar concibió rápidamente y esto creó una nueva dinámica en el hogar que nadie había anticipado completamente. Pero lo que parecía ser una solución práctica pronto se convertiría en una fuente de conflicto y dolor que tendría repercusiones durante generaciones. Cuando Agar se dio cuenta de que había concebido, su actitud hacia Sara cambió dramáticamente. Las Escrituras nos dicen que Sara fue menospreciada ante los ojos de su sierva. Agar, que había sido una esclava sin estatus significativo, ahora se sentía superior a su señora porque ella había logrado lo que Sara no había podido hacer en décadas: darle un hijo al patriarca. Esta transformación de actitud creó una tensión insoportable en el hogar. Sara, comprensiblemente herida y frustrada, culpó a Abraham por la situación. «Mi afrenta sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose encinta, me menosprecia. Juzgue Jehová entre tú y yo». Esta reacción reveló la complejidad emocional de la situación. Sara había sido la arquitecta de este arreglo, pero ahora se sentía traicionada por sus consecuencias imprevistas. Abraham, atrapado entre dos mujeres en conflicto, tomó una decisión que reveló tanto su deseo de mantener la paz como su falta de liderazgo espiritual en este momento crucial. Le dijo a Sara: «He aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca». Esta respuesta efectivamente abandonó a Agar a la venganza de Sara, quien la afligió y ella huyó de su presencia. Agar, joven, embarazada y completamente sola, huyó al desierto donde parecía que ella y su hijo no nato morirían. Pero en este momento de desesperación absoluta, algo extraordinario ocurrió que revelaría el corazón compasivo de Dios, incluso hacia aquellos que no eran parte directa de su pacto con Abraham. El ángel de Jehová encontró a Agar junto a una fuente de agua en el desierto, en el camino de Shur. La conversación entre el ángel y Agar fue notable por su ternura y especificidad. El ángel no la reprendió por huir, sino que reconoció su situación difícil y le dio instrucciones precisas. «Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas?». Después de que ella explicó su situación, el ángel le dijo: «Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano». Pero el ángel no se limitó a darle instrucciones difíciles. También le ofreció promesas consoladoras. Le dijo que multiplicaría tanto su descendencia que no podría ser contada, que daría a luz un hijo a quien llamaría Ismael, y que este hijo sería hombre fiero.
Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Agar obedeció la instrucción divina y regresó al hogar de Abraham, donde dio a luz a Ismael cuando Abraham tenía 86 años. Abraham amó a este hijo, y durante 13 años pudo haber pensado que Ismael era el cumplimiento de la promesa divina de descendencia. Sin embargo, Dios tenía planes diferentes que sorprenderían a Abraham, de manera Agar obedeció la instrucción divina y regresó al hogar de Abraham, donde dio a luz a Ismael cuando Abraham tenía 86 años. Abraham amó a este hijo, y durante 13 años pudo haber pensado que Ismael era el cumplimiento de la promesa divina de descendencia. Sin embargo, Dios tenía planes diferentes que sorprenderían a Abraham de maneras que él nunca habría imaginado. Cuando Abraham cumplió 99 años, Dios se le apareció nuevamente en una revelación que marcaría un punto de inflexión definitivo en su relación con el Altísimo. Esta vez, Dios se identificó con un nombre que Abraham nunca había escuchado antes. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El nombre El Shaddai que Dios usó comunicaba su poder absoluto para cumplir promesas que parecían humanamente imposibles. En este encuentro trascendental, Dios estableció formalmente lo que se conoce como el Pacto Abrahámico, un acuerdo eterno que tendría implicaciones para toda la humanidad. Dios le dijo: «He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes». El cambio de nombre de Abraham a Abraham era profundamente significativo. Abraham significaba padre enaltecido, pero Abraham significaba padre de multitudes. Dios estaba declarando proféticamente lo que Abraham se convertiría, no basándose en su condición presente, sino en su propósito eterno. Además, Dios también cambió el nombre de Sara a Sara, que significaba princesa, indicando que ella sería madre de naciones y que reyes de pueblos saldrían de ella. Pero entonces, Dios hizo una declaración que debió haber sacudido a Abraham hasta lo más profundo de su ser: «Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti». Luego añadió algo que parecía completamente imposible: «Bendeciré a Sara, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella». La reacción de Abraham fue muy humana y comprensible. Se postró sobre su rostro, pero por dentro se reía diciendo: «¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir?». Abraham había aceptado que Ismael era su heredero y le sugirió a Dios: «Ojalá Ismael viva delante de ti». Su respuesta reveló tanto su amor por Ismael como su incredulidad respecto a la posibilidad de que Sara pudiera concebir a su edad. Pero Dios fue específico y firme en su respuesta: «Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él». Dios no estaba rechazando a Ismael, pero estaba aclarando que el hijo del pacto, a través del cual vendrían las bendiciones prometidas a todas las naciones, sería Isaac, el hijo que Sara concebiría milagrosamente. Como señal externa de este pacto interno, Dios instituyó la circuncisión para Abraham y todos los varones de su casa. Esta marca física en el cuerpo serviría como recordatorio permanente del compromiso mutuo entre Dios y su pueblo escogido. Pero lo que Abraham no sabía era que esta promesa de un hijo a través de Sara lo llevaría a enfrentar la prueba más extrema de fe. Como señal externa de este pacto interno, Dios instituyó la circuncisión para Abraham y todos los varones de su casa. Esta marca física en el cuerpo
serviría como recordatorio permanente del compromiso mutuo entre Dios y su pueblo escogido. Pero lo que Abraham no sabía era que esta promesa de un hijo a través de Sara lo llevaría a enfrentar la prueba más extrema de fe que cualquier ser humano había experimentado jamás. Poco tiempo después de esta revelación trascendental, Abraham tuvo una experiencia que demostraría una vez más la intimidad extraordinaria de su relación con Dios. Mientras Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda, en el encinar de Mamre, durante el calor del día, vio a 3 varones que se acercaban. Sin saber inicialmente quiénes eran, Abraham corrió a su encuentro y les ofreció hospitalidad con una generosidad que reveló su carácter noble. Abraham les dijo: «Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol». Luego corrió hacia Sara y le pidió que preparara panes. Seleccionó un becerro tierno y bueno, que entregó a un criado para que lo preparara, y personalmente sirvió a estos visitantes misteriosos con mantequilla, leche y la carne que había preparado. Durante la comida, uno de los visitantes preguntó por Sara, y cuando Abraham indicó que estaba en la tienda, el visitante hizo una declaración extraordinaria: «De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo». Sara, que estaba escuchando desde la entrada de la tienda, se rió por dentro diciendo: «Después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo?». La respuesta del visitante reveló su identidad divina. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: «¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?». ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Sara, temerosa por haber sido descubierta en su incredulidad, negó haberse reído, pero el Señor replicó: «No es así, sino que te has reído». Después de esta confirmación personal de la promesa, algo extraordinario sucedió que revelaría otra dimensión del carácter de Abraham. Los visitantes divinos se levantaron para dirigirse hacia Sodoma, y Jehová decidió revelar a Abraham sus planes para estas ciudades pecaminosas. Dios dijo: «Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra». Dios le explicó a Abraham que había venido a investigar las acusaciones contra Sodoma y Gomorra, cuyos pecados habían llegado a ser tan graves que clamaban por juicio divino. Esta revelación colocó a Abraham en una posición única. Él sabía que su sobrino Lot vivía en Sodoma con su familia, y la perspectiva de que fueran destruidos junto con los malvados creó una crisis de conciencia. Dios le explicó a Abraham que había venido a investigar las acusaciones contra Sodoma y Gomorra, cuyos pecados habían llegado a ser tan graves que clamaban por juicio divino. Esta revelación colocó a Abraham en una posición única. Él sabía que su sobrino Lot vivía en Sodoma con su familia, y la perspectiva de que fueran destruidos junto con los malvados creó una crisis de conciencia que lo llevaría a una de las intercesiones más audaces registradas en las Escrituras. Abraham se acercó a Dios con una pregunta que reveló tanto su comprensión de la justicia divina como su compasión por los inocentes. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén en él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Esta intercesión de Abraham es extraordinaria por varias razones. Primero,
muestra la intimidad de su relación con Dios, quien estaba dispuesto a dialogar con Abraham sobre decisiones de juicio divino. Segundo, revela la comprensión profunda que Abraham tenía del carácter de Dios como justo y misericordioso. Tercero, demuestra el corazón compasivo de Abraham, quien estaba dispuesto a interceder incluso por ciudades malvadas si había posibilidad de salvar a los inocentes. Dios respondió favorablemente: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Pero Abraham no se detuvo ahí. Con una humildad extraordinaria, continuó intercediendo, reduciendo gradualmente el número. He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Cuando Dios accedió a perdonar la ciudad, si había 45 justos, Abraham continuó: 40, 30, 20 y finalmente 10. En cada petición, Abraham expresaba su humildad ante Dios, mientras persistía en su intercesión misericordiosa. Dios accedió incluso a la petición final: no la destruiré por amor a los 10. La tragedia fue que ni siquiera se encontraron 10 justos en Sodoma. Cuando los ángeles llegaron a la ciudad, encontraron una sociedad tan corrompida que los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa donde se hospedaban los visitantes celestiales, exigiendo que Lot se los entregara para abusar de ellos. Esta demostración de depravación total confirmó que el juicio divino era inevitable. Lot y su familia fueron rescatados milagrosamente antes de la destrucción, pero la esposa de Lot desobedeció la instrucción angélica de no mirar hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron completamente destruidas por fuego y azufre del cielo, dejando un valle desolado que perdura hasta el día de hoy como testimonio del juicio divino contra el pecado extremo. Este episodio marcó profundamente a Abraham. Había visto tanto la misericordia como la justicia de Dios en acción, y había experimentado el privilegio extraordinario de interceder ante el Creador del universo. Pero poco sabía Abraham que se aproximaba una experiencia que probaría su fe de maneras que él nunca había imaginado. Este episodio marcó profundamente a Abraham. Había visto tanto la misericordia como la justicia de Dios en acción y había experimentado el privilegio extraordinario de interceder ante el Creador del universo. Pero poco sabía Abraham que se aproximaba una experiencia que probaría su fe de maneras que él nunca había imaginado. Una prueba que requeriría el sacrificio de lo que él más amaba en el mundo. Exactamente como Dios había prometido, Sara concibió y dio a luz un hijo cuando Abraham tenía 100 años y ella 90. El nacimiento de Isaac fue un milagro absoluto que desafió todas las leyes naturales de la biología humana. Sara había estado estéril durante toda su vida. Había pasado largamente la menopausia y tanto ella como Abraham habían envejecido mucho más allá de la edad normal de procreación. Sin embargo, el poder creativo de Dios restauró su fertilidad y les dio el hijo que había sido prometido durante décadas. La alegría de Abraham y Sara fue indescriptible. Después de 25 años de espera desde el llamado inicial de Dios, finalmente tenían en sus brazos la evidencia tangible de que las promesas divinas eran absolutamente confiables. Sara declaró: Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Isaac se convirtió rápidamente en el centro de la vida de Abraham. Este niño no era solo su hijo amado, era la encarnación viviente de todas las promesas de Dios. A través de Isaac vendría la descendencia numerosa como las estrellas del cielo. A través de él se heredaría la tierra prometida. A través de él todas las naciones de la tierra serían bendecidas.
Isaac representaba el futuro completo de los propósitos divinos para la humanidad. Cuando Isaac tenía aproximadamente 2 años, Abraham organizó una gran fiesta para celebrar su destete, una práctica común en la cultura antigua que marcaba una etapa importante en el desarrollo del niño. Sin embargo, durante esta celebración, Sara observó que Ismael, que ahora tenía unos 17 años, se burlaba de Isaac. Esta tensión entre los 2 hijos llevó a Sara a hacer una demanda que partió el corazón de Abraham. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Esta petición angustió profundamente a Abraham, porque Ismael también era su hijo amado. Durante 17 años, Ismael había sido su único hijo, y Abraham había desarrollado un vínculo paternal profundo con él. La idea de expulsar a Ismael y Agar al desierto, donde probablemente morirían, era emocionalmente devastadora. Pero Dios habló a Abraham y le dijo: «No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia». Con el corazón partido pero obediente a la palabra de Dios, Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, se lo dio a Agar, puso al niño sobre su hombro y los despidió. Agar se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba hasta que el agua se acabó. Cuando parecía que ella e Ismael morirían de sed, Dios oyó la voz del muchacho, envió su ángel para consolarlos, les mostró un pozo de agua y renovó su promesa de hacer de Ismael una gran nación. Abraham había pasado por una de las experiencias más dolorosas de la paternidad: tener que separarse de un hijo por obediencia a Dios. Pero esta experiencia difícil era solo una preparación para una prueba aún más extrema que estaba por venir. Abraham había pasado por una de las experiencias más dolorosas de la paternidad: tener que separarse de un hijo por obediencia a Dios. Pero esta experiencia difícil era solo una preparación para una prueba aún más extrema que estaba por venir. Cuando Isaac había crecido hasta convertirse en un joven, posiblemente entre los 20 y 30 años, Dios llamó a Abraham para la prueba definitiva de su vida. Las palabras que Dios dirigió a Abraham eran las más difíciles que cualquier padre podría escuchar. «Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Esta instrucción era absolutamente devastadora, desde cualquier perspectiva que Abraham pudiera considerarla. Primero, Dios se refirió específicamente a Isaac como tu hijo, tu único, enfatizando la singularidad de esta relación. Aunque Ismael también era hijo de Abraham, Isaac era el hijo del pacto, el único a través del cual las promesas divinas se cumplirían. Segundo, Dios agregó «a quien amas», recordándole a Abraham la profundidad de su vínculo emocional con Isaac. Tercero, la instrucción era ofrecer a Isaac en holocausto, lo que significaba sacrificarlo completamente, quemando su cuerpo hasta convertirlo en cenizas. Esta orden divina creó una paradoja teológica aparentemente imposible de resolver. Dios había prometido que a través de Isaac vendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Cómo podían cumplirse estas promesas si Isaac moría sin tener hijos? Además, Dios había establecido claramente que el pacto eterno se confirmaría con Isaac y su descendencia. ¿Cómo podía Dios pedir la destrucción del vehículo mismo a través del cual sus promesas se cumplirían? Desde una perspectiva moral, la instrucción también parecía contradecir el carácter de Dios que Abraham había llegado a conocer. Este era el mismo Dios que había destruido Sodoma y Gomorra por sus pecados, incluido posiblemente el sacrificio de niños. ¿Cómo podía el mismo Dios que condenaba tales prácticas ahora pedirle a Abraham que sacrificara a su propio hijo? Sin embargo,
Abraham había aprendido a través de décadas de caminar con Dios que los caminos divinos frecuentemente trascienden la comprensión humana. Su fe se había fortalecido a través de múltiples experiencias donde Dios había demostrado su fidelidad, incluso en circunstancias aparentemente imposibles. Abraham había visto a Dios cumplir la promesa imposible del nacimiento de Isaac. Había experimentado protección divina en situaciones peligrosas y había sido testigo de milagros que desafiaban las leyes naturales. La respuesta de Abraham a esta instrucción divina fue tan extraordinaria como la instrucción misma. Las Escrituras nos dicen que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No hay registro de argumentos, quejas, peticiones de aclaración o intentos de negociación. Abraham simplemente obedeció con una fe que desafía la comprensión humana. Preparó meticulosamente todo lo necesario para el sacrificio, cortó la leña, preparó el fuego, llevó a 2 siervos como testigos y emprendió el viaje de 3 días hacia el monte Moriah. Durante estos 3 días de caminata, Abraham tuvo amplio tiempo para reflexionar sobre lo que estaba a punto de hacer. No hay registro de argumentos, quejas, peticiones de aclaración o intentos de negociación. Abraham simplemente obedeció con una fe que desafía la comprensión humana. Preparó meticulosamente todo lo necesario para el sacrificio. Cortó la leña, preparó el fuego, llevó a 2 siervos como testigos y emprendió el viaje de 3 días hacia el monte Moriah. Durante estos 3 días de caminata, Abraham tuvo amplio tiempo para reflexionar sobre lo que estaba a punto de hacer, pero su determinación nunca vaciló. El tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio de lejos el lugar que Dios le había señalado. En este momento crucial, Abraham tomó una decisión que revelaría la profundidad extraordinaria de su fe. Les dijo a sus siervos: «Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros». La frase «volveremos» es extraordinariamente significativa porque sugiere que Abraham creía genuinamente que tanto él como Isaac regresarían vivos de esta experiencia. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, mientras él llevaba en su mano el fuego y el cuchillo. Así caminaron juntos, padre e hijo, hacia el lugar del sacrificio. Durante esta caminata silenciosa, Isaac, que había estado observando los preparativos, finalmente hizo la pregunta que debe haber estado atormentando su mente. «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». La respuesta de Abraham fue profética, en formas que él mismo probablemente no comprendía completamente en ese momento. «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Esta declaración reveló tanto la fe absoluta de Abraham en la provisión divina como su comprensión de que Dios tenía un plan que él no podía ver, pero en el cual podía confiar completamente. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. La cooperación de Isaac en este proceso es notable. Como un joven fuerte, él fácilmente podría haber resistido a su padre anciano, pero las Escrituras no registran ninguna lucha. Isaac confió en la sabiduría y el amor de su padre, incluso cuando no podía entender completamente lo que estaba sucediendo. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En este momento de tensión absoluta, cuando el filo del cuchillo se alzaba sobre Isaac, cuando la obediencia de Abraham había alcanzado su punto máximo, cuando parecía que las promesas de Dios estaban a punto de destruirse por la propia orden divina, algo extraordinario sucedió que revelaría tanto el corazón de Dios como el propósito profético de toda esta experiencia. El ángel de Jehová le gritó desde el cielo: «Abraham, Abraham».
Y él respondió: heme aquí. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En ese momento de alivio indescriptible, Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Abraham fue y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En ese momento de alivio indescriptible, Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Abraham fue y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá, como se dice hasta hoy: en el monte de Jehová será provisto. Después de que Abraham ofreció el carnero en lugar de Isaac, el ángel de Jehová volvió a llamarle desde el cielo por segunda vez, pronunciando palabras que confirmarían y amplificarían todas las promesas anteriores. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta confirmación divina era extraordinaria por varias razones. Primero, Dios juró por mí mismo, lo cual significa que hizo un juramento por la autoridad más alta posible en el universo, porque no hay nada mayor que Dios mismo, por lo cual Él pueda jurar. Segundo, las promesas se confirmaron específicamente por cuanto has hecho esto, conectando directamente las bendiciones futuras con la obediencia radical que Abraham había demostrado. Tercero, la promesa incluía que su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, indicando victoria y dominio sobre las fuerzas opositoras. El significado profético de este evento trasciende la experiencia personal de Abraham e Isaac. El monte Moria, donde ocurrió este sacrificio, es el mismo lugar donde siglos después el rey Salomón construiría el templo de Jerusalén, el centro de adoración para el pueblo de Israel. Además, muchos estudiosos bíblicos identifican este evento como una prefiguración profética del sacrificio futuro que Dios Padre haría de su propio Hijo unigénito, Jesucristo, quien moriría en una cruz ubicada cerca de este mismo monte. La declaración profética de Abraham, Dios se proveerá de cordero, encontraría su cumplimiento último aproximadamente 2000 años después, cuando Juan el Bautista señalaría a Jesús diciendo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El carnero que fue provisto para salvar a Isaac era una sombra del Cordero definitivo que sería provisto para salvar a toda la humanidad. Abraham había pasado la prueba suprema de fe. Había demostrado que amaba a Dios más que a cualquier cosa en el mundo, incluso más que al hijo de la promesa. Su obediencia no se basaba en su capacidad de entender los planes divinos, sino en su confianza absoluta en el carácter de Dios. Abraham había llegado a conocer a Dios tan íntimamente que estaba dispuesto a obedecerle incluso cuando sus instrucciones parecían contradecir sus promesas. Esta experiencia transformó fundamentalmente la relación entre Abraham y Dios. Abraham había sido llamado amigo de Dios antes, pero ahora había demostrado una lealtad que trascendía cualquier consideración personal. Había mostrado que su fe no dependía de las bendiciones que recibía, sino del Dios que las daba. Su obediencia no estaba condicionada por su comprensión, sino por su confianza. Los años restantes de la vida de Abraham fueron marcados por la paz y la prosperidad que viene de haber resuelto para siempre la cuestión de las prioridades supremas. Él había establecido un legado de fe que influenciaría no solo a su descendencia inmediata, sino a todas las generaciones futuras de creyentes.
Pero la historia de Abraham no había terminado. Los años restantes de la vida de Abraham fueron marcados por la paz y la prosperidad que viene de haber resuelto para siempre la cuestión de las prioridades supremas. Él había establecido un legado de fe que influenciaría no solo a su descendencia inmediata, sino a todas las generaciones futuras de creyentes. Pero la historia de Abraham no había terminado. Aún tenía una misión final que cumpliría y que aseguraría la continuidad de las promesas divinas. Cuando Sara cumplió 127 años, murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham lloró por Sara y la endechó, demostrando el amor profundo que había caracterizado su matrimonio durante más de un siglo. Esta pérdida no solo fue personal, sino también práctica. Abraham necesitaba asegurar un lugar de sepultura apropiado para su esposa en la tierra prometida, estableciendo así el primer reclamo legal de su familia sobre el territorio que Dios les había prometido. Abraham se acercó a los hijos de Het, los propietarios de la tierra, y les pidió que le vendieran una propiedad para sepultura. Aunque los heteos le ofrecieron graciosamente cualquier sepulcro que él quisiera usar gratuitamente, Abraham insistió en comprar la propiedad legalmente. Él entendía la importancia de tener un título legal sobre al menos una porción de la tierra prometida. Finalmente, compró la cueva de Macpela y el campo que la contenía por 400 siclos de plata, estableciendo así la primera posesión legal de la familia en Canaán. Después de sepultar a Sara, Abraham enfrentó otra responsabilidad crucial: asegurar que Isaac se casara con una mujer que compartiera la fe en el Dios verdadero y que entendiera las promesas del pacto. Abraham no quería que Isaac se casara con una cananea, cuyos pueblos adoraban ídolos y practicaban costumbres que podrían corromper la fe de la familia. En su lugar, envió a su siervo más confiable, Eliezer, de regreso a Harán, donde vivían los parientes de Abraham, para buscar una esposa para Isaac. La misión de Eliezer resultó en uno de los relatos más hermosos de providencia divina en las Escrituras. Cuando llegó a Harán, oró pidiendo una señal específica: que la mujer que fuera designada para Isaac sería aquella que no solo le diera agua cuando él se lo pidiera, sino que también se ofreciera voluntariamente a dar agua a sus camellos. Esta era una señal significativa, porque dar agua a 10 camellos sedientos después de un viaje largo requería extraer cientos de cántaros de agua del pozo, una tarea que tomaría horas de trabajo arduo. Cuando Rebeca apareció y cumplió exactamente esta señal, Eliezer supo que había encontrado a la esposa designada por Dios para Isaac. Rebeca no solo era hermosa y virtuosa, sino que también pertenecía a la familia de Abraham. Era nieta de Nacor, hermano de Abraham. Cuando Eliezer explicó su misión a la familia de Rebeca, ellos reconocieron la mano de Dios en estos eventos y permitieron que Rebeca regresara con él para casarse con Isaac. El encuentro entre Isaac y Rebeca fue profundamente romántico y espiritualmente significativo. Isaac había salido al campo a meditar al atardecer cuando vio los camellos que se acercaban. Rebeca, al ver a Isaac, se cubrió con su velo en señal de modestia y respeto. Cuando Eliezer le contó a Isaac todo lo que había hecho, Isaac llevó a Rebeca a la tienda de Sara, su madre, se casó con ella y la amó. Las Escrituras nos dicen que se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Abraham vivió otros 38 años después del matrimonio de Isaac, tiempo durante el cual vio nacer a sus nietos Esaú y Jacob, asegurando así la continuidad de la línea del pacto. Cuando Abraham murió a la edad de 175 años, tanto Isaac como Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela junto a Sara, demostrando que, a pesar de las tensiones del pasado, ambos hijos honraron a su padre. El legado de Abraham trasciende cualquier medida humana de éxito.
Él se convirtió en el padre físico y espiritual de innumerables multitudes, exactamente como Dios había prometido. A través de Isaac vino la nación de Israel, y a través de Israel vino el Mesías prometido. A través de Ismael vinieron las naciones árabes. Pero más importante aún, Abraham estableció el patrón de fe que sería seguido por todos los creyentes futuros. Su vida nos enseña que la fe genuina requiere obediencia radical, que Dios es fiel a sus promesas incluso cuando parecen imposibles y que caminar con Dios a menudo significa abandonar lo familiar para abrazar lo desconocido. Abraham demostró que es posible mantener una relación íntima con el Creador del universo y que esta relación transforma no solo al individuo, sino a generaciones enteras. Si esta historia de fe extraordinaria te ha inspirado y quieres continuar aprendiendo sobre los personajes fascinantes de la Biblia y sus lecciones para nuestras vidas hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos videos. Dale me gusta a este contenido si te ha resultado valioso y compártelo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan conocer estas historias transformadoras. La vida de Abraham nos recuerda que Dios sigue llamando a hombres y mujeres hoy para caminar con Él en fe, confiando en sus promesas incluso cuando el camino hacia adelante no está claro. La pregunta que comenzó este relato permanece relevante para cada uno de nosotros. ¿Qué haríamos si Dios nos pidiera abandonar todo lo conocido para seguirle hacia un destino desconocido pero prometedor?